Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy ya continuamos con nuestra serie El matrimonio y la familia. Este es nuestro tema número 8 para los que anotan. Y hoy ya vamos a ver una enseñanza especial que titula El orden de Dios en el amor para la familia. Abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3, el versículo 14. Así dice el Señor: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí Pablo habla de una vestidura llamada amor. Es un vestido que siempre debemos de tener puesto y hace una analogía y dice que es un vínculo perfecto. Y un vínculo es un lazo que une, que liga, y el amor une. Es así como Dios nos unió con Él. Y ese amor debe de permanecer, debe estar ferviente. Eso es lo que dicen las Escrituras. Sin embargo, Jesús hace una advertencia a las personas que íbamos a vivir en los últimos tiempos. Y debemos de tomar atención a esta advertencia de Jesús. Vayamos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 24. Y aquí Jesús dice que algo sucederá con el amor. Y que el amor va a ser afectado en los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, versículo 12. Así dice el Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Asusta este versículo. ¿Por qué? Porque Jesús dice que la maldad se multiplicará entre las personas que van a vivir en los últimos tiempos. Y esto afectará también a los cristianos, porque la maldad será tan abundante en el mundo que los cristianos se irán acostumbrando y lo verán de una manera normal. Y no es normal. No es normal que se apruebe la unión entre personas del mismo sexo. Eso es lo que acaba de suceder en nuestro país. No es normal que una madre mate a su hijo. No es normal que un papá viole a su niña. Todo esto es anormal. Y esta palabra multiplicado significa que va a aumentar, va a crecer. ¿Qué? La maldad. Y aquí es necesario estudiar más esta palabra para saber su significado. La palabra maldad viene de la palabra griega anomia y significa gente sin ley, es decir, gente que viola las leyes humanas. Y si no respetan las leyes terrenales, ¿ustedes creen que van a respetar las leyes de Dios? Imposible. Y esto significa que la gente hará transgresiones de todo tipo, transgredirá las leyes de Dios y también las leyes humanas. ¿Por qué? Porque son gente sin ley. No hay ley a la que ellos se sometan. Es gente que hace lo que se le da su gana. Y este tipo de gente serán los que estén en los últimos tiempos. Cada día es más notorio. Nos damos cuenta por las cosas que están pasando que la maldad del hombre está aumentando. ¿Sí o no? El adulterio es cada vez más abundante. La fornicación, la infidelidad, la homosexualidad, el lesbianismo, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, las violaciones, asesinatos, las estafas, los robos, los secuestros, etcétera, etcétera. Todos estos hechos evidencian que la gente vive sin ley. Y la gente de los últimos tiempos serán ley para sí mismos. A mí nadie me dice lo que yo debo de hacer. Yo hago lo que se me da mi gana. Y este tipo de gente expresará toda la maldad. Y de este tipo de gente está hablando Jesús. Gente sin ley. Ahora, esta multiplicación de la maldad provocará en toda la gente de todo el mundo algo. Y será que su amor se enfríe. Y esta palabra enfriará viene de la palabra griega suko, que significa enfriar, pero da la idea de enfriar soplando algo que está caliente, como cuando tú soplas la sopa que está caliente.
Y para que puedas comer, soplas, para que se vaya entibiando la sopa. Y los vientos, los soplos de esta maldad de los hombres, hará que se enfríe el amor que tú y yo tenemos a Dios, pero también a nuestro prójimo, en la familia. Y debemos poner atención a esto. Y hay que advertir a todos los cristianos acerca de esto. Así como Juan advirtió a los cristianos de Éfeso. ¿Qué pasó con estos cristianos? Su amor por Dios se enfrió y sacaron del primer lugar a Dios. Fueron reprendidos por Cristo para que se arrepintieran, porque corrían el peligro de perder su salvación. Ellos estaban tan metidos en el trabajo de la obra de Dios que habían descuidado lo más importante, su relación con Dios. Si vamos a Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 4, mira lo que dice el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta frase, tengo contra ti, debe de asustarnos. Cuando alguien tiene algo contra ti, no estás tranquilo, no tienes paz. El hecho de saber que alguien está amargado contra ti, ya te pone mal. ¿Por qué? Porque esa persona te ve como su enemigo. Ahora, imagínense que Dios te vea como su enemigo. Eso es grave. Que Dios te diga, tengo algo contra ti. Entonces, ¿qué era lo que tenía contra ellos? Que habían dejado su primer amor. Y aquí el primer amor se refiere a Dios. Y primer amor, su etimología es protos, del griego, y significa lo primero, en lugar, en orden e importancia. Lo que hicieron los efesios es que sacaron a Jesús del primer lugar de sus vidas. Ese es el orden en la vida de todos los que se llaman cristianos. Primero, Dios sobre todas las cosas. Y para los cristianos de Éfeso, Cristo ya no era el primero en sus vidas. Otras cosas habían tomado el lugar que le corresponde a Jesús. Ellos se habían enfriado. Y esto es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Pregunta, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Yo sé que muchos me van a decir, el primero, pastor. Pero hay un dicho que tiene su sabiduría y dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Reflexiona, ¿en qué lugar tienes a Dios? ¿En qué lugar está Cristo en tu vida? ¿Primer lugar? ¿Segundo lugar? ¿Tercer lugar? ¿Qué sé yo? Pero mira tu vida, mira tus hechos y sabrás qué lugar tiene Cristo en tu vida. Tal vez por algún tiempo Cristo estaba en primer lugar, pero después fueron perdiendo el amor a Dios. Se les fue enfriando. Y quién sabe ahora en qué lugar esté Cristo en tu vida. Escuchen, Dios es un Dios de orden. Pablo les escribió a los corintios para meterlos en orden, porque eran bien desordenados estos cristianos de Corinto. Hablaban todos en lenguas y nadie entendía nada. Luego todos profetizaban, como 50 profecías en una reunión. Y Pablo les dice, no. Si alguno profetiza, hágalo en orden. Primero uno. Y si hablan en lenguas, que sea en orden. Y que uno interprete. Y si no hay intérprete, callen la iglesia. Porque si entra un indocto o un incrédulo, van a decir que están locos dentro de la iglesia. Entonces, cuando se reúnan, hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Hay iglesias donde todo es un caos. Todos saltando, gritando, temblando, tumbando las sillas, empujoneándose entre ellos. Todo un tiradero de personas ahí en el piso de la iglesia. ¿Saben qué? Todo eso es un vil
desorden. Pero Dios es un Dios de orden. En la creación se ve el orden que Dios hizo. Porque en el Génesis, en el capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pregunta, ¿quién la ordenó? El Dios de orden. Y dice que separó la tierra y el mar. Hizo el sol. Hizo la luna, hizo las estrellas. ¿Sabían que la palabra cosmos significa orden? Y Dios ordenó el universo, los planetas, porque Él es un Dios de orden. Y lo mismo hizo con cada uno de nosotros. Cuando tú llegaste a Cristo, tu vida era todo un desorden, ¿sí o no? Y así como Dios ordenó la tierra, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, estaba poniendo todo en orden. De la misma forma, cuando tú vienes a Cristo, nos transforma. Pero no de un día para otro. Él se toma toda la vida para irte transformando, metiéndote en orden, en el orden de Dios. Y tú vas ordenando tus prioridades. Ordenas tu vida personal, ordenas tu familia, tu hogar, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Pero lastimosamente hay un desorden en muchas familias cristianas. Desde la falta de aseo en la casa. No sé si han entrado a esas casas donde todo es un desorden. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo viven así? ¿Por qué? Porque todo es un tiradero en la casa. Los platos ahí de una semana, de la ranga que se comieron, del fricasé que se comieron. Pero Dios, aún en eso, nos va a meter en el orden. Escuchen, la casa de Dios debe ser un lugar donde haya orden, pero lastimosamente muchas de las iglesias de hoy hacen un desorden de la casa de Dios. Principalmente en esas iglesias que están llenas de mercaderes. Y ahí están preparando sus platos, sus chicharrones, sus piques. ¿Y las ovejas? Los cristianos se salen en pleno culto a comer. Ya no respetan la palabra de Dios. Y los aromas de la comida desconcentra a la gente. Y todos distraídos, hasta el pastor. Porque está preocupado para ver si se va a vender todo lo que prepararon. Hermanos, la casa de Dios tiene que ser un lugar de orden, donde a Dios se le dé el primer lugar. Y nada puede cambiar ese orden. No nos podemos poner a dar el primer lugar a otras cosas. No. El orden en la iglesia es primero Dios. ¿Sí o no? Una vez en una iglesia, mientras predicaba, un hombre se puso a hablar en lenguas. Y distraía a toda la gente. Hasta yo estaba distraído. Me desconcentró. Y le dije a Lugier que dijera a ese hombre que se controlara. ¿Y saben qué me dijeron? Pastor, no apague el espíritu. Por favor, eso es una falta de conocimiento. Eso no es apagar el espíritu. ¿Saben qué? Eso es un vil desorden. ¿Cómo puede estar alguien predicando y el otro distrayendo a todos dentro de la iglesia, haciendo un desorden? Hermanos, ¿qué es más importante? ¿Qué dijo Pablo? ¿De qué te sirve hablar 10,000 palabras en una lengua que no entiendes si no vas a edificar a los demás? Pablo dijo que todo lo que hiciéramos sea para edificar a los demás. ¿Qué es más importante? ¿La instrucción de la palabra de Dios? ¿Qué es más importante? ¿La predicación? Hermanos, por favor, aprendan a discernir. Por eso en casa de oración, todo lo hacemos en orden cuando estamos en una reunión dentro de la iglesia. Porque ya hemos sido instruidos. ¿Sí o no? ¿De qué sirve de que hables lenguas? ¿De qué sirve de que tiembles? ¿De qué sirve que te estés botando en el piso de la iglesia? ¿De qué te sirve todo ese show?
Si cuando sales de la iglesia tienes una lengua de 3 metros, eres un rebelde, no obedeces a Dios, eres malo. Pregunta, ¿tú crees que a Dios le vas a poder engañar? Hermano, eso no salva. ¿Lo están entendiendo? En ninguna parte de la Biblia dice que alguien se va a salvar porque habla en lenguas o porque tiene los dones espirituales. No. Los que se van a salvar son aquellos que obedecen. Son aquellos que viven en santidad y guardan la palabra de Dios. Entonces Dios nos va a poner en orden. Va a ordenar nuestros pensamientos, nuestros caminos. Y nosotros nos vamos ordenando. ¿Sí o no? Antes de llegar a la iglesia, Dios no estaba en primer lugar en nuestras vidas. Pero Dios nos pone en orden. Y ahora le damos el primer lugar a Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? David dijo: oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, la obra de tus manos, la luna y las estrellas, y todo lo que tú creaste. Y David, hermanos, estaba maravillado del orden de la creación. Y se humillaba David y decía: y todavía te fijas en nosotros, los hombres, que no somos nada. Pero concluía: pero qué maravilla, Dios ordenó todo. Y David estaba impresionado del orden que Dios había hecho en la creación. Ustedes saben que la Biblia dice que Dios es amor, ¿sí o no? Pero en el amor también hay un orden. Y dice a quién se debe de amar primero, y luego segundo, y así sucesivamente. ¿Alguien sabe cuál es el orden del amor entre los cristianos? ¿En las familias cristianas? ¿Ah? Escuchen. Si los cristianos no obedecemos ese orden de Dios, entramos al desorden. Por eso es muy importante que los pastores adoctrinen, discipulen al pueblo de Dios, para que los creyentes vayan ordenando sus vidas. ¿Están entendiendo? Entonces hay un orden en el amor. Cristianos, escuchen. En primer lugar, en la vida de un cristiano, al que debe de amar es a Dios. Ese es el orden de Dios. El primer lugar. ¿Están entendiendo? En segundo lugar, la familia. Ahora, ¿quiénes son los componentes de la familia? Hermanos, los componentes de la familia son el esposo, la esposa y los hijos. Hermano, si tú todavía sigues obedeciendo a tu mamá más que a tu esposo, si tú todavía sigues obedeciendo a tu papá más que a tu esposo o viceversa, hermano, escúchame bien, no has madurado. Cuando uno llega a cierta edad, se casa, su familia es su esposa y sus hijos. Y el papá, la mamá, los hermanos, los tíos, las tías, pasan a segundo plano. Esa es la familia, el hogar que tú tienes. Ahora, si todavía eres un muchacho jovencito o sigues viviendo con tus papás, obviamente, esa es tu familia. ¿Están entendiendo? Pero el hogar, la familia es el esposo, la esposa y los hijos. En tercer lugar está la iglesia. Y en cuarto lugar, el trabajo. Y vamos a ver este orden en las Escrituras. Vayamos al Evangelio de San Mateo, nuevamente el capítulo 22. Aleluya, te alabamos, Señor. El versículo 37. Así dice el Señor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y en otro de los evangelios dice, y con todas tus fuerzas. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Es decir, no hay otro mandamiento que sea más grande que este. ¿Por qué? Porque si tú pones en primer lugar a tu familia, a tu trabajo o lo que sea, en lugar de Dios, tú eres un idólatra. Estás desordenado en tu vida. Has desordenado el orden del amor. Y este desorden te va a causar problemas. Cuando alguien conduce su movilidad desordenadamente en las calles, ¿qué produce? Accidentes, heridos y muertes. Es algo parecido. Si nosotros los cristianos no tenemos a Dios en primer lugar, somos desobedientes, rebeldes. Nos vamos a desviar. Hermanos, en una iglesia, el primer lugar lo debe de tener Jesucristo. Eso es inalterable, es incambiable, ¿sí o no? Pero cuando tú ves lo que hablan, lo que enseñan, lo que dicen dentro de una iglesia, te das cuenta si Jesús tiene el primer lugar. Pero si Cristo no está en primer lugar en esa iglesia, si todo lo que se hace gira alrededor del pastor, de la denominación y su visión, esa iglesia no está bien. ¿Por qué? Porque están alabando un becerro de oro. Escuchen, todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia debe de girar alrededor de Cristo. Él debe de tener el primer lugar en la vida y el corazón de todo aquel que se dice cristiano. Y si Cristo está en tu corazón y tiene el primer lugar, entonces la familia también tendrá a Cristo en primer lugar. Y al tener a Cristo en primer lugar, es reconocer el señorío de Cristo. Y cuando un cristiano reconoce esto, entonces él comienza a ordenar toda tu vida. El problema es que muchos cristianos no tienen a Cristo en primer lugar. Hay muchos cristianos que prefieren su trabajo, ganar dinero, porque aman su trabajo, aman el dinero, más que venir a alabar a Dios. Y no vienen a la iglesia. Y no quieren comprometerse con Dios, ni con su obra. Y prefieren sus propios caminos, sus metas, hacer la voluntad de Dios. Y dejan de servir a Dios. La pregunta es, ¿qué está pasando con ese cristiano? Porque algo anda mal. Entonces, el más grande mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan que Pedro negó a Jesús 3 veces? Porque Pedro confiaba más en sus habilidades, confiaba más en su yo. Pero Jesús se encargó de ordenar su vida. Y después de que negó a Jesús, la misericordia de Jesús lo levantó. Y antes de partir al Padre, después de que Jesús resucitó, llamó a Pedro y le dijo, ¿me amas, Pedro? Pregunta, ¿por qué no le dijo, ¿me quieres servir, Pedro? ¿Morirías por mí, Pedro? ¿Por qué le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué le mencionó el amor? Porque Cristo estaba interesado en hacerle entender a Pedro que si Jesús no tenía el primer lugar en su vida, iba a fracasar como apóstol. Por eso muchos pastores y cristianos hoy están fracasando, porque no tienen a Cristo en primer lugar en sus vidas. Primero está sus edificios, sus mega iglesias. Y a como da lugar quieren su edificio, su mega iglesia. Y exprimen a las ovejas, las ponen a trabajar, les abusan, les mienten, les engañan. Y les dicen, es que es para la obra de Dios. Como si Cristo estuviera interesado en la construcción de templos suntuosos, con lujo y comodidades, por favor. Una vez los apóstoles, como muchos pastores de hoy, le dijeron, Señor, mira el templo que construimos, mira el edificio, está wow. Y Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ese templo, ese edificio fue destruido. Pregunta, ¿ustedes creen que impresionamos a Dios con mega iglesias o edificios lujosos? No. Pero ¿saben qué sí le agrada a Jesús? Que tú, su templo, que tú, su edificio,
estés en orden. Eso sí le agrada a Jesús. Jesús llama a Pedro por segunda vez y nuevamente le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor. Y le vuelve a llamar por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, entristecido, le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú conoces todo. ¿Por qué Jesús le preguntó 3 veces? Porque no quería que el amor de Pedro se enfriara. Y Él no quiere que el amor que tú tienes por Dios se enfríe. ¿Por qué? Porque te vas a apartar de Él. Ya no lo vas a servir. Y tu familia hará lo mismo. Y ellos también entrarán en esa frialdad y en ese desorden. Ese amor de Dios fue el que nos trajo. De tal manera nos amó que nos envió el vínculo perfecto, Jesucristo, y nos unió al Padre. Y Él nos demostró su amor y su prioridad. Por eso Cristo murió en esa cruz. Ahora nosotros, la iglesia, somos la prioridad para Él. Por eso la prioridad para la iglesia tiene que ser Dios. En segundo lugar está la familia como prioridad en la vida de un cristiano, después de Dios. Si alguien aquí es de las personas que dice, Dios me perdone, pero mi adoración son mis hijos o mis padres, y si son cosas materiales, eso está aún peor, tengan mucho cuidado. Pregunta, ¿qué es un ídolo? Un ídolo, hermanos, no solo es una imagen que representa algo. Un ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar en el corazón de una persona. Pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos, tus nietos, puede ser el dinero, puede ser un partido político, puede ser un presidente, puede ser un equipo de fútbol, puede ser el mismo pastor. Hermanos, eso es idolatría. Entiendan de una vez. Dios es el que debe de tener el primer lugar en tu vida. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. No pongas en primer lugar otras cosas. Por eso hay que poner en orden todo en nuestras vidas. Entonces, primero Dios, después la familia. Vayamos a Efesios capítulo 5, el versículo 25. Así dice el Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si se dan cuenta, no dice, maridos, sirvan primero a la iglesia. ¿Qué fue primero? ¿La familia o la iglesia? ¿Ah? ¿Qué instituyó Dios primero? ¿La familia o la iglesia? La familia. Ese es el orden. Escuchen. Y esto pasa más en las mujeres. Ay, hoy día voy a ayudar en la iglesia. Y dejas tu casa, todo desordenada. Y todo es un tiradero. Y luego llega el marido, no hay ni comida. ¿Qué hiciste, mujer? Ah, es que fui a cocinar para la kermés, para apoyar la obra de Dios. No. Es que tienes que atender la casa primero. Y la mujer, echa la espiritual, saca textos de la Biblia y dice, no, es que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y malinterpretan todo. Y al hacer eso, están desobedeciendo a Dios. Más bien, están haciendo caso primeramente al hombre. ¿Por qué? Porque están alterando el orden de Dios. Inclusive hay pastores que manipulan a las hermanas y hacen que se altere el orden de Dios para la familia. Vengan a servir a la obra de Dios. Esta semana tenemos campaña. Vengan estos 5 días a cocinar, hermanas, para que lleven bendición a sus casas. No. Mi querido pastor manipulador, escúchame bien, las bendiciones son gratuitas. Dios nos las regaló. Pero esas señoras que no entienden, que no conocen la palabra de Dios,
piensan que por cocinar van a recibir una bendición especial. Todo lo contrario, están entrando en un desorden. Porque antes de la iglesia, ¿qué está? La familia. Pero también hay maridos que tienen en primer lugar, o antes de la familia, su trabajo. Y no saben procesar en su mente y argumentan. Ah, pastor, entonces si no trabajo, ¿qué va a hacer de ellos? No. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿qué hago, pastor? Hay que equilibrar eso. Hermanos, si hay alguien que trabaja de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 11, 12 de la noche, algo está mal en ese papá cristiano. Ah, entonces, ¿cómo sostengo a mi familia? Tengo que nomás aguantar este trabajo, porque en otros trabajos los sueldos son bajos. La pregunta es, ¿dónde está tu fe? ¿Ah? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Por eso tu familia, tu hogar, todo un caos. ¿Se acuerdan de esa temporada donde todo el mundo se quería ir a España, Italia, Europa, Estados Unidos? Y todos los inmigrantes que se van allá, pregúntenme cómo están sus familias. ¿Ah? ¿O cómo son sus familias? Todo un desorden. No todos, obviamente, pero la gran mayoría. Escuchen, algunos tenían hasta 3 trabajos. Y todavía, hermano, hacían su overtime, como dicen allá en los Estados Unidos, o sus horas extras. Y sus familias, un desastre. Pueden ganar mucho, porque su ambición quiere el carro nuevo, la casa nueva, cuentas bancarias. Pero ¿saben qué? Pierden la familia. Y no es así. Muchos de los que se fueron a España se divorciaron, se fueron con otras mujeres, con otros hombres, sus hijos perdidos en las drogas, en el alcohol. Sus hijas ya habían abortado 3, 4 veces. Y todo un caos, todo un desorden en esas familias. Escúchame bien, hermanito, si tú eres cristiano. Porque si no eres cristiano, haz lo que quieras. Pero quiero decir a los cristianos, antes de tu trabajo está tu familia. Tienes que amar a tu esposa y a tus hijos y darle tiempo a tu familia. Escúchame bien, no solo es proveer lo material, tú tienes que cuidar su vida espiritual. Tú tienes que dirigir a tu familia, protegerla. Y muchos han perdido su familia por el trabajo, por el dinero. Qué pena, hermanos. Escuchen, Dios usa la fe de los que quieren dar los pasos para ordenar sus vidas, conforme a la voluntad de Dios. Y esas personas que hacen eso, Dios las bendice. No te estoy hablando de riquezas, pero Dios no permite que a esas familias les falte nada. A mí Dios me bendijo, hermanos. Yo podía haberme metido a trabajar en otras cosas, irme tal vez a otro país. Pero cuando yo entendí esto, hermanos, honré a Dios y le dije, Señor, yo quiero ordenar mi vida. ¿Y saben qué? Él me bendijo. También hay otro error que se comete dentro del cristianismo, y esto es entre los pastores. Muchos de ellos han perdido sus familias y a sus hijos, y sus hijos, su familia no quiere saber nada de la iglesia, y la esposa se siente que el esposo la engaña con la iglesia, con la esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque pasa más tiempo ese pastor en viajes, campañas, convenciones, reuniones, porque tienen que cumplir con la visión de la denominación. Y a la esposa le hacen a un lado. Y también a los hijos. Muchos pastores el día de hoy se hacen los salvadores de países, de ciudades, de las personas. Ah, si yo no hubiera venido a esta ciudad, nunca hubiera crecido la iglesia.
Hermano, tienen un espíritu mesiánico y sus familias descuidadas. Hermanos, entiendan de una vez que Dios va a pedir cuentas a los varones por sus familias. Y aquí están incluidos los pastores. Pregunta: ¿de qué les sirve ganar un montón de gente y pierdes tu familia? ¿Ah? Y muchos pastores están cometiendo este error de perder a sus familias. Por eso necesitamos andar en orden. Primero Dios, después la familia. En tercer lugar, la iglesia. Y si cumples todo esto, Dios te da la gracia para ordenar tu vida. Vayamos a Hebreos capítulo 10, el versículo 25. Así dice el Señor: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí hay una instrucción apostólica. No tienen que dejar de congregarse. Tienen que tener a Dios en primer lugar. En segundo lugar la familia y en tercer lugar la iglesia. Porque a algunos ya se les ha hecho costumbre de no congregarse. Hermanos, si no vienen a la iglesia, aparecen de un mes, de 2 semanas. Hermanos, y esa es una mala costumbre. Cuando nosotros estábamos perdidos en el mundo, ¿se acuerdan? Antes de convertirnos, éramos religiosos. E íbamos a la misa, que duraba 30 minutos. Y todavía llegábamos al final, cuando el cura estaba dando la bendición. Y la gente decía, yo me acuerdo, lo que vale es la bendición, ¿sí o no? Y la mayoría creíamos eso. Y cuando comenzaba la misa había poca gente, pero después de 25 minutos para la bendición, se llenaba. Y cuando yo veo a las ovejas de casa de oración, veo que son puntuales. Y cómo aman al Señor, y llegan bien temprano. ¿Verdad que son así, hermanos? Y no faltan a los cultos, en todas las reuniones están. Pregunta: ¿por qué somos así? Pero si yo les pregunto, ¿aman a Dios? Todos me van a decir, sí, pastor, sí. Pero Santiago dice que la fe sin obras, es decir, que la fe sin demostración, se duda que sea una verdadera fe. ¿Por qué? Porque si es verdad que le das a Dios el primer lugar, deberías de llegar 10:30 en punto aquí a la iglesia para orar, clamar, interceder, adorar a Dios, alabarle. Pero muchos de ustedes solamente llegan a la predicación. Ay, no, este pastor tan exagerado, fanático. Ah, ¿sí? ¿Y tú tan desordenado? Varones y mujeres, ¿se acuerdan cuando estaban noviando? Yo sí me acuerdo. Y mi esposa también. Y se sentía mariposas en el estómago. Y yo recuerdo que cuando teníamos una cita a las 5 de la tarde, mi esposa ya estaba ahí a las 4 de la tarde. Y yo también. Y a veces nos avergonzábamos. Oye, ¿qué estás haciendo tú? No, es que mi mamá me mandó por algo y me quedé nomás ya aquí para no volver otra vuelta a mi casa. Nos queríamos hacer a los locos. ¿Pero por qué? Porque había una desesperación por vernos, por estar cerca el uno del otro. Y no importaba la lluvia, el frío, ni el dinero. Lo único que importaba era estar juntos. Pero cuando nos casamos, muchas veces, hermanos, así somos los hombres, olvidamos un montón de cosas. Y así pasa con Cristo. Cuando te conviertes, estás gozoso. Predicas a todo mundo. Te congregas, eres puntual en las reuniones. Pero luego pasa el tiempo y algo pasa. Se empiezan a enfriar. Ya les cuesta trabajo venir a la iglesia. No, hermanos, estás equivocado. Estás entrando en un desorden. Tienes que venir, pero no con esa actitud, sin deseos,
sin ganas de adorar a Dios. Si es así, hermanos, mejor no vengan, quédense en su casa, viendo el Cholo Juanito. Escúchenme bien, tiene que haber un orden en tu vida. Yo como pastor tengo que ser puntual y constante, perseverante. Hermanos, ¿cuándo me han visto llegar a medio culto? ¿Ah? Siempre estoy puntual, porque esa es una responsabilidad que yo asumí, acepté, y tengo que perseverar. Porque si yo ya no predico con esa pasión de Cristo, tengo que ponerme a pensar porque algo anda mal en mi vida. Pero gracias a Dios no ha pasado. Y nunca permita a Dios que pase eso. Que Dios me dé su gracia. Seguimos, hermanos. Vamos a ver la prioridad número 4. Y es el trabajo. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 29. Así dice el Señor: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y hablamos en enseñanzas pasadas de cómo Cristo sustenta a la iglesia. ¿Se acuerdan? Y sustentar tiene varios significados, y uno de ellos es sustentar de alimentos, en el caso del esposo, del vestido, de la comida, del techo, de lo necesario para vivir. Y todo eso es responsabilidad del varón. Pero algunos se enfocan tanto para darles una vida cómoda a la familia que descuidan a Dios, descuidan la propia familia, descuidan la iglesia. Y trabajan tanto, ¿para qué? Para satisfacer los deseos de este mundo y que la familia disfrute. Muchos de ustedes, hermanos, no vienen a los cultos por el trabajo. Están poniendo en desorden sus vidas. Y sacan a Dios del primer lugar. Y ponen su trabajo en primer lugar. Pero muchos, al no dar el paso de fe y decirle: Señor, ordena mi vida, siguen en el desorden. Hermanos, entiendan de una vez, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que guardar este orden. Primero Dios, segundo la familia, tercero la iglesia y cuarto el trabajo. Hay otras, pero estas son las más importantes. Escuchen, muchos pastores dicen que el trabajo es parte de la maldición que Dios le dio a Adán, pero eso no es verdad. Falta poner atención en lo que dice el Génesis. Escuchen. Antes de la caída de Adán, dice el Génesis, que lo puso en el huerto para que lo labrase. Lo puso a trabajar. No le dio el control de la tele y le dijo: siéntate y come tus papas fritas y tus pipocas con tu Coca-Cola. No, lo puso a trabajar, porque el trabajo dignifica. La maldición consistió en que ahora, para extraer el fruto de la tierra, le iba a costar mucho dolor y mucho esfuerzo. E iba a sembrar y no iba a producir, como en el huerto, por causa del pecado. Porque la tierra perdió su fertilidad. Díganme si esto no es verdad. A eso se refiere. Pero nosotros tenemos la bendición de Dios, hermanos. Y si ponemos en orden nuestras prioridades, Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Es probable que muchos de nosotros, como los cristianos de Éfeso, tengamos un desorden en nuestra vida. No lo sé. Pero hay 4 cosas que debemos hacer en estos últimos tiempos. Número 1, amar a Cristo por sobre todas las cosas. Amar a nuestra familia después de Dios. Número 3, congregarnos continuamente. Tanto más cuando aquel día se acerca. ¿Qué día es ese? El día que Cristo vuelva. Número 4, el trabajo. Dios bendecirá el trabajo de nuestras manos para sustentar a nuestras familias. No tengan temor, hermanos, confíen en Él. Pero primero, metan en orden sus vidas. Volvamos a Colosenses, el capítulo 3. Y aquí hay instrucciones que nos meten en orden. Y pone la supremacía del amor como el vínculo que nos une a Dios y también a la familia. Y nos alerta de las cosas que pueden enfriar ese amor y puede dañar la relación con Dios. Colosenses capítulo 3, el versículo 1. Así dice el Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios.
Esto significa, hermanos, que Dios está en primer lugar. Y esa palabra buscar las cosas de arriba significa adorar a Dios. Y esto es muy interesante porque a veces pensamos que adorar a Dios es solo cantar y levantar las manos. Pero en realidad la verdadera adoración es un estilo de vida, la clase de vida que llevamos. Una de las expresiones de adoración más profunda que un cristiano puede darle a Dios es cuando perdonamos a otros. ¿Por qué? Porque estamos perdonando de la misma manera que Él nos perdonó. Y esta frase, buscar las cosas de arriba, habla de preguntarle constantemente a Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? El término griego habla de preocuparse por agradar a Dios y no a los hombres. Escuchen, si yo quiero agradar a mi esposa, pero desagrado a Dios, estoy mal. Porque primero tengo que agradar a Dios, porque Él alimenta mi alma, Él me va a dirigir. Yo voy a tener de dónde agarrar para poder ministrar a mi familia. Pero si yo no tengo a Dios en ese orden, en el primer lugar, ¿cómo yo les puedo enseñar como pastor la palabra de Dios? No tiene eficacia, hermanos. Entonces, habla de procurar siempre hacer la voluntad de Dios, de querer obedecerlo, ir siempre en pos de Él. Eso es lo que significa buscar las cosas de arriba. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esta frase, poned la mira, en el griego significa considerar siempre en tu corazón, en tu mente. O sea, tienes que mentalizarte y poner tu corazón y tu mente en las cosas espirituales, porque esas son eternas. O sea, obediencia a Dios, santidad, pureza, tener fe, creer que todo lo que nos pasa es para nuestro bien, agradeciendo por todo a Dios, por las cosas buenas, por las cosas malas, orando en el Espíritu, evangelizando a los hombres. Y ahí demuestras que tu mirada apunta, ¿dónde? A Cristo, a las cosas de arriba. Pero qué pena que la mayoría de los cristianos solo piensan en las cosas terrenales, los carros, las casas, el dinero. Hermanos, ¿saben qué? Eso es avaricia, eso es ambición, y es una señal de que ese cristiano tiene puesta su mirada en las cosas terrenales. Y eso es bajar a Dios del primer lugar y ponerlo terrenal en primer lugar. Por eso Pablo dice, ordenen sus vidas, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, porque habéis muerto. Y esto significa en relación con el pecado y el mundo. Ahora tu tesoro está en el cielo. ¿Qué más dice? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, cuando Cristo vuelva por segunda vez, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, ese vínculo de amor es inseparable. Dios nos ama. Por eso tenemos que poner a Dios en primer lugar. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esa frase, haced morir, significa someter, tener dominio sobre nosotros mismos. Es decir, sometemos todo aquello que tiene que ver con el mundo, que nos quiere desviar de Dios, o que afecta a tu familia. Y luego nos da la lista. Fornicación, que significa todo pecado sexual, desde adulterio, incesto, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, todos los pecados sexuales. Impureza, y esto habla de relaciones sexuales como los hombres de afuera que no tienen a Dios. Hermanos, los cristianos aún en nuestras relaciones sexuales tenemos que ser puros. ¿Están entendiendo? Pasiones desordenadas. Ya cuando te vienen esos pensamientos y estás adulterando en tu mente, codiciando a otra mujer, codiciando a un artista, una modelo, qué sé yo, cuídate de todo eso. También dice malos deseos. Cuando tú quieres vengarte,
Cuando tú deseas que a tu prójimo le vaya mal, cuando odias y deseas lo peor para otras personas, eso es tener malos deseos. Y dice, y avaricia, que es idolatría. Hermanos, la avaricia es el deseo de conseguir más dinero, de tener más bienes materiales. Y aquí ya se está poniendo el dinero en primer lugar, a las riquezas, antes que a Dios. Por eso dice que es idolatría, porque tienen al dinero como si fuera su Dios. Y le están dando un poder que el dinero no tiene. Porque el dinero no puede comprar todo. ¿Verdad que no? Pregunta, ¿con cuánto de dinero puedes comprar tu salvación? ¿Cuánto vas a ofrecer por tu alma? No se puede. Otro ejemplo, ¿con cuánto de dinero compras la paz, el gozo, la armonía en tu familia? No se puede. Dice la Biblia que es mejor comer legumbres en una casa pequeña y tal vez humilde, y con una esposa feliz, con unos hijos que están ahí dándote alegría, que en una casa donde haya riquezas, pero está ahí una esposa rencillosa, el esposo un golpeador, borracho, infiel, unos hijos perdidos, que no respetan al papá, que no le respetan a la mamá y los están gritoneando y hasta los están golpeando. Eso sí, pero tienen el caso del año, tienen cuentas bancarias. No, hermanos, no nos equivoquemos y necesitamos entrar en el orden de Dios. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, y aquí no está hablando de los del mundo, aquí está hablando de los cristianos. Pregunta, ¿por qué Dios se enoja? ¿Por qué Dios se molesta? Porque sus hijos no le obedecen y sacan a Dios del primer lugar, y eso afecta a tu familia y entramos en un desorden. Por eso Dios nos disciplina. ¿Y qué dice la Biblia? Que a los que ama, Dios los disciplina. ¿Cuántos creen que necesitan la disciplina de Dios? Hermano, ¿lo aceptas? ¿Por qué, pastor? Porque te conviene. Acepta esa disciplina. Va a ser para tu bien. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Lo que significa que ya no es nuestro estilo de vida cotidiano. Sin embargo, podemos fallar, ¿sí o no? Porque nuestra carne a veces nos gana, nuestro carácter a veces nos arrastra y caemos en la tentación. Pero la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos los cristianos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí maldad es una palabra diferente a la de Mateo 24, que es anumia, que significa gente sin ley, y que es gente que hace lo que se le da su gana. Y aquí maldad viene de la palabra griega adkia, que significa hacer un agravio, fallar en hacer algo, una falta. Y es muy distinto, por eso dice que si confesamos nuestros agravios, nuestras ofensas o las fallas que cometemos, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuchen, cuando nosotros pecamos delante de Dios, nos humillamos y vamos delante de Él. Y nos arrepentimos, ¿sí o no? Y el pedir perdón en primera instancia es con Dios. Y luego con el que ofendemos. Escuchen, si no hacen lo segundo de ir con la persona que han ofendido para pedirse disculpas, hermano, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la parábola del hijo pródigo nos enseña que cuando él se fue y vivió de una manera perdida, y dice que cuando él volvió en sí mismo dijo, voy a ir a la casa de mi padre. Y le dijo, número 1, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios. Y número 2, he pecado contra ti, Padre. O sea, si ustedes son de los que reconocen sus pecados
porque ofendiste a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, y se acercan al Señor y le dicen, Señor, perdóname, traté mal a mi esposa, le dije esto. Si nosotros pedimos perdón a Dios, queda saldada esa deuda con Dios. Pero aquí en la tierra, de manera horizontal, con el prójimo, las cosas no están bien. Por eso es que se tiene que pedir perdón de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija, de su papá, de su mamá. ¿Para qué? Para que el perdón tenga su obra completa. ¿Entendieron? Y Dios nos va limpiando de toda maldad. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo. Hasta ahí, hermanos. Si son observadores, la ira y el enojo son diferentes. La ira aquí en el término griego indica una exaltación de los sentimientos, pero habla de una explosión súbita, espontánea. O sea, pasó algo y de pronto te enojas de la nada. Y la Biblia dice, airaos, pero no pequen. Y aquí está hablando de eso. Pero el enojo en el griego habla de una condición permanente. Y te dicen don Gruñón, doña Gruñona, porque te enojas con todos. Te enojas con el chofer del mini, te enojas con tu vecino, te enojas con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tus hijos. Ni el perro se salva. Te enojas con todo el mundo. Y eso ya es grave. Porque ese tipo de enojo ya está mal. Algo está pasando. Y la Biblia dice que debemos desechar todo eso. ¿Y saben qué? Todo esto lo podemos vencer con el amor. Saltemos al versículo 12, por favor. Y lo vamos a leer hasta el 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y todo esto habla de carácter. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no merecíamos el perdón de Dios, pero Él nos perdonó. Tal vez tu agresor, el que te ofendió, no merece tu perdón. Pero así como Cristo te perdonó, tú también tienes que perdonarlo. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Por eso, hermanos, tenemos que andar en el orden del amor, que tiene estas 4 prioridades. Tenemos que revestirnos con esa vestidura de amor. Y en primer lugar está Dios. En segundo lugar está tu familia. En tercer lugar está la iglesia. Y en cuarto lugar está tu trabajo, y luego viene todo lo demás. Pregunta: ¿quieren entrar en ese orden? Entonces vístanse de amor. Pero en ese orden, que es el vínculo perfecto. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu familia. Comprométete con la obra de Dios, que es la iglesia. Y trabaja para proveer a tu familia. Y si tú tienes el deseo de hacer todo esto, Él va a ir ordenando tu vida y la de tu familia. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos. Y si quieres ver la serie completa, aquí arriba te dejo el enlace. Y si quieres comunicarte con nosotros, aquí abajo te dejo mi correo electrónico. Somos Casa de Oración, y que Dios te bendiga.